Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Y nos encontramos, le decía el domingo pasado, con una paradoja, con algo que puede resultarnos difícil de entender, difícil de interpretar, y que vamos a tratar de entender en esta tarde en el contexto de lo que está escribiendo el apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Si usted lo tiene, quiero que escuche la lectura. Lo hemos estado leyendo, pero vamos a hacer la lectura. Escribe Pedro a la iglesia: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y donde vamos a concentrarnos es en esta frase que escribe Pedro: negando aún al soberano que los compró, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Negando al soberano que los compró, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y le decía que nos encontramos con una paradoja, porque en esta oración que escribe el apóstol Pedro, parece indicar que estos hombres fueron salvos en algún momento, se apartaron, comenzaron a enseñar falsas enseñanzas. A través de esas falsas enseñanzas y de su propia vida era una negación del carácter soberano de Jesucristo o del señorío de Jesucristo sobre sus vidas, y esto trajo o provocó en sus vidas una destrucción repentina. Así que nos encontramos con esta paradoja. ¿Puede perderse la salvación? El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan escribió: los que me has dado, ni uno se ha perdido, sino solamente el hijo de perdición. Hay otras partes en las Escrituras que nos aseguran que la salvación no puede perderse, pero al leer este texto nos encontramos con esta idea, con esta enseñanza del apóstol Pedro, donde nos está hablando de personas que en algún momento reconocieron o estaban en el pueblo de Dios, fueron comprados, pero que su fin fue la destrucción. Y déjeme decirle algo: la palabra destrucción tiene la idea de una condenación, de una muerte no solamente física, sino de una muerte eterna. Así que si algo está afirmando el apóstol Pedro, es que estos hombres se perdieron para siempre. Se perdieron para siempre. Pero ahí está lo que en esta tarde vamos a tratar de entender: por qué, si fueron comprados, se perdieron para siempre. ¿Es esta un versículo que nos está enseñando que la salvación puede perderse? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de entender en esta tarde. Lo primero que quiero que hagamos, hermanos, es que recordemos un poco el contexto de lo que está escribiendo el apóstol Pedro. Al final del capítulo 1, del verso 20 verso 20 y 21 del capítulo 1, usted recordará que el apóstol Pedro está hablando acerca de aquellos que hablaron de los profetas. En el verso 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, es el contraste que hace el apóstol Pedro entre los profetas que hablaron de parte de Dios y los falsos profetas, ¿sí? El verso 20 y 21 nos enseña acerca de los profetas que hablaron de parte de Dios. Primero, fueron guiados por el Espíritu Santo, es decir, las palabras que ellos hablaron. En uno de estos domingos decíamos que primero, si esto se refiere a lo que interpretaron, su interpretación no fue de ellos, sino que siguieron, o su interpretación estuvo guiada por el Espíritu Santo y de acuerdo a lo que ya había sido revelado. Eso es lo primero que debemos dejar claro.
Pero si ellos también anunciaron algo, ese anuncio, eso que hablaron, eso que profetizaron, tampoco lo hicieron por iniciativa propia, sino que hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro, y hablaron de parte de Dios. Este es un contraste con los falsos profetas. En Deuteronomio capítulo 18, verso 20, les voy a pedir a algunos de ustedes, por favor, que nos ayuden con estas lecturas. Deuteronomio capítulo 13, primero, para ir en orden, Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al verso 5, Deuteronomio 13, 1 al 5. Luego Deuteronomio capítulo 18, verso 20. Ezequiel capítulo 13, versos 2 y 3. Ezequiel capítulo 13, versos 2 y 3. Y también Ezequiel 13, 17. Ezequiel capítulo 13, versos 2 y 3. Y luego Ezequiel 13, 17. Solamente quiero que observemos el contraste entre los profetas que hablaron de parte de Dios, que fueron guiados por el Espíritu Santo, y los falsos profetas, que es una de las características de los falsos profetas. Vamos con Deuteronomio capítulo 13, versos 1 al 5. Si alguno de ustedes lo tiene, por favor, léalo. Deuteronomio capítulo 13, versos 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Ahora, aquí Moisés está hablando, les está enseñando al pueblo de Israel acerca de los falsos profetas, y podemos notar, hermanos, que la enseñanza o lo que hablaban los falsos profetas tenía esta característica: apartaba al pueblo de Dios. Y eso también es una realidad en la enseñanza. Si la enseñanza nos aparta de Dios, nos aparta de la fe, de nuestra fe histórica, debemos tener por seguro que estamos escuchando una falsa enseñanza. Vamos a Deuteronomio capítulo 18, verso 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En este versículo se nos habla de hombres que hablan por iniciativa propia. Miren lo que dice, lo que acabamos de escuchar: el profeta que tuviera la presunción de hablar en mi nombre palabra que yo no le haya mandado a decir. Es decir, hombres que hablan por sí mismos, que tienen iniciativa propia, ¿sí? Esa es una de las características que contrasta al profeta que Dios levantó en el Antiguo Testamento. Los profetas, dice Pedro, hablaron guiados por el Espíritu Santo y de parte de Dios. No es que ellos dijeron, voy a hablarle algo al pueblo porque así lo quisieron, sino que fue el Espíritu Santo quien los incitó a hablar en el nombre de Dios o de parte de Dios. El profeta falso habla porque quiere hablar, por iniciativa propia. Vamos a Ezequiel capítulo 13, versos 2 y 3. Se dijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Observa otra vez cómo se enfatiza la iniciativa del ser humano en esto. Por ejemplo, tenemos estas palabras: que hablaron o que profetizan por su propia cuenta. Diles que escuchen al Señor. El Señor Dios dice: ay de los profetas insensatos
que prefieren seguir su propia opinión sin haber visto nada en realidad. Tenemos a hombres con iniciativa que hablan en el nombre de Dios, pero que no han sido ni enviados por Dios, ni Dios les ha dado a hablar absolutamente nada. Por último, Ezequiel capítulo 13, verso 17, y estos son pasajes del Antiguo Testamento donde se enfatiza la iniciativa de los falsos profetas. Tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Gracias. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos, bueno, antes de pasar al Nuevo Testamento, en este versículo nuevamente se le reprocha, o Dios le reprocha a través del profeta Ezequiel a las mujeres de entre el pueblo que profetizaban por su propia cuenta, que hablaban por iniciativa propia. Dios no les mandó a hablar, pero ellas hablaban. ¿Se da cuenta el contraste, la diferencia? Mientras que los profetas que Dios había levantado hablaban porque el Espíritu Santo los guiaba a hablar, los profetas falsos hablaban porque querían hablar. Hay una diferencia entre unos y otros, pero miren lo que dice Pablo, lo que escribe Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, verso 3 y 4. Capítulo 4, perdón, versos 3 y 4. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gracias. Ahora, en este pasaje, el apóstol Pablo está advirtiendo en contra de los falsos maestros que hablan conforme, y observe estas palabras, a sus propias concupiscencias. Ellos hablan por lo que ellos sienten, por sus propios impulsos, por sus propios deseos, pero ellos no enseñan la voluntad de Dios, porque su enseñanza aparta de la verdad a aquellos que han escuchado la verdad. Mire, esta versión es la versión moderna y usa un poco de sarcasmo en su traducción. Dice, porque vendrá tiempo en que no sufrirán la enseñanza sana, sino que teniendo comezón en las orejas, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad sus oídos y los volverán a las fábulas. En tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento da testimonio acerca de los hombres que hablan sin ser enviados por Dios. Ellos hablan por iniciativa propia, hablan porque quieren hablar. Eso es de lo que está hablando el apóstol Pedro. Él está haciendo un contraste, está llevando a la iglesia a entender la diferencia entre un falso maestro y un maestro, un profeta que ha sido enviado de parte de Dios. La diferencia no solamente está en la enseñanza, también está en la iniciativa, en la inspiración. Mientras que los profetas de Dios hablaron porque el Espíritu Santo los llevó a hablar, los falsos profetas hablaron porque quisieron hablar, porque quisieron decir algo. Mientras que los maestros que Dios ha llamado hablan para hablar de la verdad, o se sujetan a la verdad, los falsos maestros hablan según sus propios deseos, según sus propios caprichos. Esto es de lo que está advirtiendo el apóstol Pedro. Ahora, teniendo en mente esto, vamos a ver otro aspecto de estos falsos profetas. Mire, regresamos a la segunda carta de Pedro. Antes de responder esa pregunta, ¿puede perderse la salvación? ¿Por qué el apóstol Pedro está hablando de hombres que fueron comprados por el Señor, pero que terminaron siendo destruidos? Y le repito, la palabra destrucción aquí habla de una condenación eterna, de una muerte eterna. ¿Cómo es posible que los que fueron comprados terminen siendo destruidos? Antes de contestar esa pregunta, vamos a ver algo más. Ahí mismo, en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, en el verso 1, encontramos esto que nos está enseñando Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros. Lo que podemos aprender de esto es que esos falsos maestros, falsos profetas, eran considerados parte del pueblo. No eran
Por ejemplo, amalecitas o filisteos que se introdujeron en el pueblo de Israel, era gente considerada parte del pueblo del pacto. Eran considerados parte del pueblo de Dios. Regrese conmigo a Deuteronomio capítulo 13, verso 1. Deuteronomio 13, 1. Y luego vamos a Hechos capítulo 20, verso 30. Deuteronomio 13, 1, si alguien lo tiene. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Muy bien, gracias hermano. Observen ustedes esas palabras, en medio de ti. Es decir, la idea es que estos falsos profetas surgieron de entre el pueblo. ¿Sí? Mire, vamos a tratar de entenderlo de esta manera. Es muy diferente que estando nosotros aquí reunidos, alguno de los que somos parte de la congregación se levantáramos a enseñar alguna doctrina falsa, a que alguien de afuera entrara y dijera, traigo una revelación de parte de Dios, pues obviamente como ni lo conocemos, no le permitiríamos el lugar, ¿sí me está entendiendo? Pero cuando es alguien de medio, por ser parte de la congregación, se le permite hablar, pensemos, porque dices, lo conozco, es mi hermano, he convivido con él durante tantos años, quizás hasta tiene un testimonio destacable o notable, pero esto es lo que está señalando el apóstol Pedro, aquellos falsos maestros que se corrompieron desde adentro de la congregación o del pueblo de Israel. No era gente ajena, no eran personas externas, eran personas internas. Y miren lo que dice ahora Pablo en Hechos capítulo 20, verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Muy bien. Puede usted subrayar, podemos destacar esas palabras, de entre vosotros mismos. Los falsos maestros no salían no venían de otro lugar, no era gente desconocida, era de entre el mismo pueblo y dentro de la misma iglesia. Y mire, quizá hasta este punto todavía no estamos desentrañando esta paradoja de la que está escribiendo el apóstol Pedro, quizá la estamos complicando más. Porque ¿cómo es posible que dentro del mismo pueblo, regresemos al pueblo de Israel, ese pueblo que salió de Egipto, que vio las maravillas del Señor, que escuchó la voz tronadora de Dios en el monte, cuando fueron dadas las tablas de la ley, que vieron los prodigios, los milagros hechos por Moisés y por los hombres que Dios levantó? ¿Cómo es posible que esta gente pudiera corromperse? Pero sucedió, se levantaron falsos hombres y más adelante vamos a ver que el propio Pedro habla de Balaam, por ejemplo, un profeta que pudiéramos considerar de parte de Dios. La historia de Balaam se encuentra, me parece, que en el libro de Números, y usted se va a dar cuenta que cuando Balac lo llamó a maldecir a Israel, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre Balaam y lo guió 3 veces a proferir bendiciones. ¿Cómo es que un hombre en quien actuaba el Espíritu de Dios termina siendo un ejemplo no de un profeta verdadero, sino de un falso profeta? Y es muy probable que este hombre haya terminado perdido. Y aquí nos encontramos con un problema. Nosotros sostenemos que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque la Escritura lo afirma en pasajes demasiado claros como para llegar a otra conclusión. ¿Sí me está entendiendo? Pero tenemos que lidiar con estos pasajes difíciles que a primera vista parecen decir que la salvación sí se pierde. Tenemos que luchar con estos pasajes y tratar de entenderlos.
A la luz de los pasajes más claros donde se nos enseña con claridad que la salvación no puede perderse, que el que ha sido salvo por la gracia de Dios no puede llegar a condenación, que los que Él, como dice el apóstol Pablo con mucha claridad en la carta a los romanos, que los que Él llamó, justificó y termina diciendo glorificó, asegurando la salvación de los escogidos. Pero cuando llegamos a versículos como estos, tenemos que lidiar con este tipo de paradojas donde aparentemente se está enseñando todo lo contrario, que la salvación sí se pierde. Y tenemos que luchar con esto. No estamos hablando de personas, hermanos, que eran entonces desconocidas en el pueblo. Si hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando de personas que eran bien conocidas, que probablemente como Balaam tenía una carrera de profeta, pero que terminó siendo ejemplo de los falsos profetas destinados a la destrucción. Como un hombre que era guiado por el Espíritu Santo para hablar de parte de Dios terminó siendo destruido. Es algo con lo que tenemos que lidiar. Ahora, antes de seguir adelante, déjeme decirle que no estoy proponiendo cambiar de opinión doctrinal. No estoy diciendo que neguemos lo que la iglesia ha creído durante tanto tiempo y que ha afirmado la Escritura a través de los profetas, a través de los apóstoles, que se ha afirmado con claridad que los que están en Cristo están seguros. No estoy diciendo que cambiemos de posición doctrinal ahora a la doctrina de que sí se pierde la salvación. Pero tenemos que luchar con este pasaje. Tenemos que luchar con este texto, con este pasaje. Tomemos en cuenta estas dos cosas entonces. Primero, el apóstol Pedro está contrastando entre el falso profeta y el profeta legítimo, el profeta enviado por Dios. Vimos que el apóstol Pedro habla que los profetas y los apóstoles, los profetas hablaron guiados por el Espíritu, pero los falsos profetas siempre hablan por su propia cuenta. En segundo lugar, el apóstol Pedro afirma que estos, los falsos profetas, como los legítimos, surgen de medio del pueblo. Porque incluso los profetas y los maestros legítimos no salen de afuera, salen de dentro del pueblo. ¿Sí? Dentro del pueblo. Es decir, durante mucho tiempo ese hombre que se apartó de la fe fue considerado por la iglesia, y vamos a hablar tomando como ejemplo nuestras iglesias o nuestra iglesia. Ese hombre que terminó apartándose durante mucho tiempo lo consideramos hermano, lo saludamos, lo teníamos como hermano, pero en algún momento se apartó de la fe, terminando su vida en destrucción eterna. Tome en cuenta el caso de Judas. ¿No era contado entre los 12? Sí. Cuando Jesús comisionó, los comisionaba, incluso Judas estaba entre ellos. Jesús nunca le dijo a Judas, tú no vas con ellos. Él iba con ellos, él participaba en todo, escuchaba las enseñanzas del maestro. Sin embargo, Jesús dice de Judas, solo el hijo de perdición, el que estaba ya destinado a la perdición. Pero desde el punto de vista físico, los demás discípulos lo saludaban a él como un hermano, lo consideraban un amigo en la fe, lo consideraban un seguidor de Jesucristo. Las demás personas que lo conocían decían, ese es Judas, uno de los que andan con Jesucristo. Pero se perdió. Si usted me preguntara si algún día vamos a ver a Judas en el cielo, yo le diría, no lo veremos en el cielo. No lo veremos en la vida eterna. Como tampoco encontraremos a Balaam, como tampoco encontraremos a otros que quizá figuran en las Escrituras. Números capítulo 18 o 16, la rebelión de Coré, ¿recuerda usted? Descendiente de Leví, me parece, de las familias de Leví. ¿Lo encontraremos en el cielo a él y a su familia? Hablando de la vida eterna, ¿lo encontraremos a él? No los encontraremos.
Pero no los sacó Dios de Egipto. ¿Por qué los sacó Dios de Egipto para después destruirlos en el desierto? ¿No eran ellos considerados dentro del pueblo redimido? ¿No eran ellos contados dentro de los que habían sido rescatados de Egipto? ¿No eran ellos contados dentro del pueblo del pacto? ¿Por qué se perdieron? La verdad es que entre nosotros mismos, hermanos, no todos nos veremos en la vida eterna. Esa es una realidad. Hoy nos vemos, nos saludamos, te digo hermano, me dices hermano, pero la verdad es que en la vida eterna muchos de nuestros rostros no estarán ahí. No estarán ahí. Y mi oración es como la del apóstol Pablo: ruego no ser descalificado, no sea que siendo heraldo venga yo a ser descalificado, no sea que el rostro que no vean sea el mío. Pero la verdad es que en la vida eterna algunos de nuestros rostros no estarán ahí, mis amados hermanos. En esos momentos nos llamamos hermanos, te llaman hermano, yo te llamo hermano, me llamas hermano, pero en la vida eterna algunos de nosotros faltaremos. No estaremos ahí, no nos veremos. Y la pregunta será, ¿perdió su salvación? No lo creo. Pero tenemos que encontrar una respuesta bíblica a esta paradoja, a esta interrogante. Tenemos que encontrar una respuesta bíblica. No sé si hasta este punto usted tenga algún comentario o alguna duda. Todavía en sí no hemos entrado al tema, directamente estamos viendo el contexto para tratar de entender lo que Pedro está escribiendo y que sin duda alguna es demasiado complicado entender lo que él está escribiendo. Pero si usted tiene alguna pregunta o alguna duda, antes de seguir adelante puede comentar, puede preguntar. Vamos a esa parte. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 2. Y quiero que observe usted que la manera en que el apóstol Pedro está escribiendo, no está escribiendo como una probabilidad, sino está escribiendo con una seguridad. En esa parte, que es la que nos está causando problemas, de manera para que tratemos de entender esto, el apóstol Pedro escribe las siguientes palabras: negando, es decir, los falsos maestros negarán o dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando, y observe usted la siguiente frase, negando aún al soberano que los compró. Esta oración es una oración indicativa de una realidad. Ellos fueron comprados. No es una posibilidad. No está diciendo el apóstol Pedro negando al que probablemente los hubiera comprado. Y aquí estoy tratando de evitar la palabra salvar, ¿sí? Y estamos tratando de usar las palabras de Pedro. No voy a usar la palabra salvar porque esa inmediatamente ya nos da otra perspectiva de las cosas. Pedro no está diciendo que ellos están negando a su Salvador, están negando al soberano que los compró. Y Pedro lo está escribiendo como una realidad, no como una posibilidad. Ellos fueron comprados, pero ellos lo negaron y su fin fue destrucción. Y es esto lo que nos está dando problemas. Fueron comprados, lo negaron y fueron destruidos. Pero Pedro lo está afirmando. Usted puede compararlo con varias versiones y se va a dar cuenta que todas las versiones lo traducen como una realidad, no como una posibilidad. Están indicando una realidad. Cambia la palabra, algunas versiones lo traducen como negando al Señor que los adquirió, otras negando al Señor que los redimió, otras negando al Señor que los compró, pero todas tienen la misma idea. Estos hombres fueron comprados por Jesús, pero ellos lo negaron y terminaron siendo destruidos.
Así que Pedro está dándonos una afirmación. Ellos fueron comprados. Tenemos un hermoso himno que dice comprado con sangre. Y en ese himno afirmamos que el haber sido comprados con la sangre de Jesucristo es la seguridad de nuestra salvación. Pero estos hombres fueron comprados, y no voy a usar ni la palabra sangre ni salvo, pero ellos fueron comprados, pero se perdieron. Ellos fueron comprados, pero se perdieron. Permítame leer una nota del comentario bíblico hispanoamericano sobre este versículo. El comentario comenta lo siguiente, escribe lo siguiente: Cristo llegó a ser su Señor porque los rescató, es decir, los compró. Siendo el verbo el que comúnmente se usaba cuando uno quería, o sea, comprar es el verbo que comúnmente se usaba cuando uno quería hablar de la compra de un esclavo. Pedro, a diferencia de Pablo, no entiende el verbo comprar en términos de la práctica de liberar a los esclavos, sino que significa la compra de un esclavo para el uso exclusivo del amo. Cuando el apóstol Pedro está usando esta palabra, que el Señor los compró, la idea es que fueron comprados para el uso exclusivo del amo. Hay dos palabras para entender o que se traducen con la palabra Señor. Es la palabra Kyrios o Curios y la palabra déspotes, que ya hemos hablado de ella en algunas ocasiones. ¿Sí? La palabra que utiliza el apóstol Pedro aquí no es la palabra Kyrios, sino la palabra déspotes. Es decir, Pedro está diciendo que ellos negaron al déspotes, da la idea de un amo que va y que compra algo para sí mismo. ¿Sí? Un amo que va y que compra algo para sí mismo. Así que la idea sería esto: el amo Jesucristo compró a estos hombres y estos hombres lo negaron enseñando falsas doctrinas. De esa manera negaron al amo, porque él los compró para enseñar la verdad, pero ellos estaban enseñando falsas doctrinas. Ellos lo negaron y entonces el amo los destruyó. ¿Por qué? Porque no cumplieron a su propósito. Ahora, vamos a entrar ya de lleno al tema para desentrañar este asunto, y para que podamos ver o podamos llegar a una conclusión, si estos hombres eran realmente salvos o no lo eran y por qué fueron destruidos. Antes de seguir adelante, ¿tienen algún comentario, hermanos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. Para que podamos entender esto, tenemos que regresar primero al Antiguo Testamento y vamos a entender algunas cosas. Primero, le decía hace rato que cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que el pueblo de Israel, el pueblo que fue sacado de Egipto, estaba compuesto tanto de creyentes como de no creyentes, aunque todos eran considerados externamente pueblo de Dios, ¿sí? Pero es una realidad que ese pueblo, esa multitud de israelitas que fueron sacados de Egipto, todos ellos eran considerados pueblo de Dios, todos, absolutamente todos. Todo era considerado perteneciente al Señor. De hecho, en el libro de Deuteronomio, Dios se refiere a ellos como el pueblo de mi posesión, mi especial tesoro, y está incluyendo a todos. Como ya dijimos, desde el más pequeño, el Señor le dijo a Abraham: vas a circuncidar al nacido de 8 días hasta el anciano, a todos los que estén en tu casa. Y esta fue una ley que se estableció también en el pueblo de Israel.
y todos los que estaban circuncidados eran considerados pueblo de Dios, aunque no tuvieran fe. ¿Sí me está entendiendo? Todos eran considerados pueblo de Dios. Pero de entre ese pueblo, le repito, todos se veían como hermanos, aunque de diferentes tribus, pero de entre ese pueblo Dios en algunos momentos a través de juicio mostró quiénes eran su pueblo y quiénes no lo eran, de los que estaban dentro. ¿Sí? Le voy a leer una cita del teólogo presbiteriano Richard Pratt en un pequeño librito que escribe ¿Por qué bautizamos a nuestros hijos? Richard Pratt escribe lo siguiente, y espero que nos ayude a aclarar la cita con la que estamos batallando en esta tarde. Muchos cristianos modernos piensan que estar dentro del pacto con Dios es lo mismo que ser salvo. Muchos cristianos modernos piensan que estar dentro del pacto con Dios es lo mismo que ser salvo. Según este punto de vista, todo aquel que nace de nuevo entra al pacto de Dios, y todo aquel que no nace de nuevo está fuera del pacto con Dios. Pero cuando estudiamos la Biblia cuidadosamente, encontramos que esta perspectiva no es del todo correcta. En primer lugar, los pactos de Dios con Adán y con Noé abarcan a toda la raza humana. Se hicieron con toda la raza humana, incluyendo a creyentes y a no creyentes. Un modelo similar aparece en el segundo grupo de pactos, los pactos nacionales hechos con Abraham, con Moisés y con David. Aunque siempre hubo verdaderos creyentes en la nación de Israel, muchos descendientes físicos de Abraham, Moisés y David, que estaban dentro del pacto con Dios, rechazaron la fe y cayeron bajo el juicio de Dios. Cuando examinamos el Nuevo Testamento, vemos que el pacto con Cristo también incluye a personas que no son verdaderamente salvas. Para que podamos entender esto, Richard Pratt escribe que estar en pacto con Dios no significa ser salvo. Si ustedes recuerdan, hermanos, en alguna ocasión hablamos de que la Biblia nos enseña acerca de dos tipos de pactos: pactos universales y pactos nacionales. Los pactos universales son los que Dios hizo con Adán y con Noé. El pacto universal que Dios hizo con Adán tiene que ver con el dominio de la tierra y con el matrimonio, la procreación. Este pacto se extiende a todos. Es decir, no solamente los creyentes debemos cumplir con este pacto, los no creyentes también son llamados a cumplir con este pacto. El matrimonio no solamente es para los creyentes, el trabajo no solamente es para los creyentes, es para todos, porque Dios hizo un pacto con Adán. Otro pacto universal es el pacto con Noé. El pacto con Noé habla acerca de la estabilidad del planeta. El Señor le dijo a Noé: no volveré a destruir la tierra con un gran diluvio, y mientras existe el hombre, nunca dejará de existir la siembra y la cosecha, el frío y el calor. Este pacto es un pacto hecho con toda la raza humana. Como el Señor Jesucristo lo dijo también en una ocasión, que el Señor hace llover sobre justos e injustos, debido al pacto que hizo con Noé. Son pactos universales. Muchas personas, más bien toda la raza humana disfruta de estos pactos universales, crean o no crean en Dios. Sean ateos, budistas, hinduistas, sean lo que sean, disfrutan de las bendiciones de estos pactos universales, porque Dios incluyó a toda la raza humana en estos pactos universales. Pero después tenemos pactos nacionales. Los pactos que Dios hizo con Abraham, con Moisés, con David, que incluían al pueblo de Israel. Y estos pactos nacionales
incluían a todos los israelitas, sin importar, por lo menos en el cumplimiento externo, su calidad espiritual. Así que, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, te daré la tierra que poseen estas naciones, muchos de los que entraron a esa tierra eran incrédulos, pero entraron a esa tierra porque estaban dentro del pacto con Abraham. El pacto mosaico, el pacto davídico. Estos pactos incluían a creyentes y a no creyentes. Pero llegó el nuevo pacto con Jesucristo. ¿Sí? Y la pregunta sería, ¿en el nuevo pacto también están incluidos los no creyentes? Bueno, la respuesta hasta cierto punto es sí. ¿Se acuerda usted cuando hablamos del bautismo, sacramento del pacto de gracia? ¿Decíamos que nuestros hijos son bautizados en virtud de una fe que ellos están mostrando? No, sino porque pertenecen al pueblo del pacto. Aún hasta cierto punto siendo incrédulos, es decir, porque quizá no han abrazado la fe como nosotros la hemos abrazado, disfrutan de las bendiciones del pueblo del pacto. Y les dije, y lo que aprendíamos, hermanos, es que estar en el pueblo del pacto o tener la señal del pacto, que es el bautismo para nosotros en el nuevo pacto, no significa ser salvos. ¿Sí me está entendiendo? Todos los que nos congregamos somos considerados pueblo del pacto. Pero eso no es lo mismo de decir que todos somos salvos. De hecho, como pueblo del pacto, todos debemos estar bautizados. Pero eso no es lo mismo a decir que todos estamos salvos. ¿Sí me está entendiendo? Es lo que Richard Pratt está diciendo y es lo que nos ayuda a entender por qué en las Escrituras encontramos tantas exhortaciones a no apartarnos de la fe. ¿Cómo es posible que un creyente pueda apartarse de la fe? La única forma es que aunque esté en el pueblo del pacto, no sea salvo. ¿Sí me está entendiendo? Por eso le decía, hoy nosotros convivimos, estamos juntos, nos saludamos, nos reunimos, pero la verdad es que en la vida eterna algunos de nuestros rostros ya no se verán más. Porque aunque estábamos en el pueblo del pacto, aunque teníamos la señal del pacto, nunca fuimos en realidad salvos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, el Señor Jesucristo comienza a contar la historia que usted probablemente ya ha escuchado, la historia de estas bodas donde los invitados no quisieron asistir. Dice Mateo capítulo 22, Jesús tomó nuevamente la palabra y les habló en parábolas diciendo, el reino de los cielos fue hecho semejante, el reino de los cielos. Nosotros estamos dentro del reino de los cielos. Es decir, pertenecemos al pueblo del reino. Y el Señor Jesús dice, ¿cómo les explico cómo es este reino del que les estoy hablando? Bueno, les voy a contar una historia. Este reino de los cielos es semejante a cierto rey que hizo fiesta de bodas para su hijo y envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a la fiesta de bodas y no quisieron venir. ¿Quiénes fueron invitados? Los que estaban en ese reino. ¿A quién les estaba hablando el Señor Jesucristo? Al pueblo de Israel. Ustedes están en el reino, son el pueblo del pacto. A ustedes se les dieron las promesas, a ustedes se les dieron los profetas, a ustedes se les dieron la palabra de Dios. Ustedes son el pueblo del reino, pero ustedes no han querido las bendiciones del reino. Dios los consideraba su pueblo, por lo menos externamente. ¿Sí me están entendiendo? Hasta ahí vamos bien. Externamente eran considerados parte del pueblo de Dios.
Y el Señor continúa con la historia. En el verso 3 al verso 5, usted se va a dar cuenta que ellos rechazan la invitación varias veces y llegan al punto de lo que dice el verso 6: echando mano a sus siervos, los afrentaron y los mataron. El pueblo del pacto rechazó a los enviados del rey, a sus profetas los rechazó y los mató. Y en el verso 7 dice: entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. Está hablando del juicio que vendría sobre la nación de Israel, el pueblo del pacto que rechazó a los profetas y al Mesías. Los barrió en el año 70. Pero fíjese lo que viene después. El reino no se acabó, se acabaron los súbditos del reino, pero no se acabó el reino. Fíjese lo que dice en el verso 8. Dijo después a sus siervos: la boda a la verdad está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a las encrucijadas de los caminos y llamad a la fiesta de bodas a cuantos halléis. Y saliendo aquellos siervos a los caminos, reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. Un nuevo pueblo que entró. ¿Quién es ese nuevo pueblo? Nosotros, los creyentes de todos los tiempos, nosotros. Pero observe esto, ya estamos dentro, pero observe lo que sigue. Verso 11: pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a un hombre no vestido con traje de boda, y le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera. Allí será el llanto y el crujido de los dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Aquí estamos todos los llamados, pero no todos somos escogidos. Él está hablando del pueblo, ¿sí me está entendiendo? De los que han entrado, de la iglesia que se ha formado. La iglesia está llena de llamados, pero no todos los llamados han sido escogidos. Esto nos ayuda a entender por qué dentro de un pueblo que ha sido llamado se levantan falsos maestros, porque aunque son llamados y han respondido en cierta manera, por lo menos externamente, a ese llamado, ¿por qué aun siendo llamados van a terminar perdiéndose? Estar dentro de la iglesia no te hace salvo. Tener el sello del pacto, que es necesario, tampoco te hace salvo. Te pone muy cerca de la salvación, te pone en un privilegio que los de afuera no tienen, te acerca a las puertas, pero tu incredulidad puede llevarte a la destrucción eterna. Se da cuenta que muchos en la actualidad ven el cristianismo como un seguro de vida. Muchos, decía un pastor, ¿por qué es que muchos cristianos, decía él, te has preguntado por qué es que muchos cristianos que no asisten en todo el año a las congregaciones, llenan las congregaciones en Navidad y en Año Nuevo? Porque muchos piensan que siguen siendo cristianos porque asistan una vez al año a la iglesia. Y mientras mantengan eso, se sienten seguros. Yo no puedo asistir todos los domingos a la iglesia, pero por lo menos voy 1, 2, 3 veces al año y piensan que están seguros. La iglesia está llena de gente que ha sido llamada, pero no todos los llamados han sido escogidos. Y al final del tiempo, aquellos que estando dentro de la iglesia no han sido escogidos, terminarán siendo rechazados por su propia incredulidad en el Señor. Ahora, estas son las paradojas de la Biblia. ¿Cómo es que siendo salvos todavía no lo hemos sido? De manera externa, todos los que estamos aquí podemos considerarnos, gracias a Dios, ya es salvo. No sé si me está entendiendo. Yo no estoy diciendo que la tienes y ahora la puedes perder.
Estás dentro del cuerpo de los llamados. Tienes un privilegio que los demás no han recibido. Pero un día el Rey se va a pasear entre nosotros. Y probablemente si nuestro corazón ha sido un corazón incrédulo, probablemente Él diga: amigo, ¿quién te dejó entrar? Si tú no tienes vestido de bodas, ¿quién es el que te dejó entrar? ¿Qué vamos a decir? Señor, yo estoy adentro desde que nací. Nací adentro. Desde pequeño he estado adentro, Señor. Mire la firmeza, tanto la misericordia como la firmeza de Dios que se nos revela en esta parábola. Él le dijo a sus sirvientes en esta parábola: este que no tiene vestido de bodas, sáquenlo afuera al lloro y al crujido de los dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y debe quedar algo claro: quienes no son parte de la congregación están en el grupo de no llamados hasta este momento. ¿Sí me está entendiendo? Los que no asisten a ninguna congregación y desde luego congregaciones cristianas están en el grupo de no llamados. Somos los que estamos dentro de la congregación, los que estamos en el grupo de llamados. Pero recuerda usted que en uno de los domingos pasados hablábamos de hacer firme nuestra elección. La salvación no tiene que ver con una confesión que hiciste hace 30 años y que dijiste: acepto a Jesús en mi corazón. La salvación es evidente todos los días en la manera en que vives tu vida, como creyente o como incrédulo. Hay personas, le repito, que pueden decir: sí, yo soy cristiano, no he podido asistir a la congregación o no asisto a ninguna iglesia, pero yo soy cristiano. Estás jugando con tu eternidad. Estás jugando con tu eternidad. Estás jugando con tu destino eterno. Y no es porque Dios te ha hecho salvo y puede quitarte la salvación si no asistes a la congregación. Es porque en ese momento tú no estás mostrando ni dando evidencias de que realmente seas salvo. Estás jugando con tu destino eterno. Así que estos hombres en ese sentido fueron comprados. ¿Sí me está entendiendo? Fueron comprados, no fueron salvos, fueron comprados, fueron hechos parte de un pueblo escogido, estaban dentro de una iglesia, eran considerados miembros y externamente podía decirse: ellos son nuestros hermanos porque han oído el mensaje, son llamados. Pero mostraron que no habían sido escogidos. No sé si está entendiendo esta paradoja. Cuando tú te unes a la congregación, estás dentro del grupo de los comprados. Pero eso no te... Mire, trate de entenderme. No estoy diciendo que no podemos tener seguridad de la salvación. Pero estoy atacando esa seguridad simplista de aquellos que piensan que ser cristiano es haber hecho una confesión sin ningún fruto evidente de salvación. Eso es lo que estoy atacando. ¿Sí me está entendiendo? No estoy diciendo que ninguno de nosotros puede tener seguridad de la salvación, porque eso sería ir en contra de algunos pasajes claros de las Escrituras, como Pablo a los Romanos, donde Pablo nos afirma que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que no estoy diciendo cualquiera que tenga seguridad de la salvación está equivocado. No, porque el Espíritu Santo nos da seguridad de la salvación. Pero estoy diciendo que es imposible tener seguridad de la salvación en nuestra vida si no estamos perseverando en la fe. Quiero citar al pastor John Piper. Él escribe lo siguiente en uno de sus libros en uno de los capítulos de uno de sus libros dice: hermanos, salvemos a los santos. Es el título de uno de los capítulos de un libro titulado Hermanos, no somos profesionales.
Y en ese capítulo él escribe lo siguiente: la salvación de los escogidos no es automática. La salvación de los escogidos no es automática. Y créame, está hablando un hombre que cree en la seguridad de la salvación. Un hombre que llamaríamos, en un sentido teológico, un calvinista. Y Piper escribe esto: la salvación de los escogidos no es automática, tiene lugar mediante medios asignados por Dios. La salvación de los escogidos depende de que no nieguen a Cristo y en su perseverancia en la fe y en la obediencia. Dios no solamente ha llamado a la salvación a los suyos, sino que también ha dispuesto cuáles son los medios por los cuales la salvación de los suyos ha de ser evidente. Sí. Somos unidos a la iglesia, pero Dios ha determinado los medios por los cuales nuestra salvación puede ser evidente. ¿Cuál? Que no te apartes de la verdad de Cristo. Por eso es que la falsa doctrina es algo que debe, hermanos, como dice el apóstol Pablo, ponernos a pensar en nuestra salvación con temor y con temblor. No es algo que podemos tomar a la ligera. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo no conozco nada de la Biblia, lo único que sé es que hace mucho tiempo el Señor me salvó. Eso te debería poner a temblar. Porque ¿cómo puedes tener una certeza de salvación si nunca has dado un fruto evidente de esa salvación que presumes tener? Que es crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres de los que está hablando el apóstol Pedro eran hermanos hasta que demostraron lo contrario. Eran considerados miembros de la iglesia, eran considerados parte del pueblo del pacto, quizá, y sí, eran considerados hasta salvos hasta que demostraron todo lo contrario, se apartaron, no perseveraron y demostraron que, aunque estaban dentro del grupo de llamados, nunca fueron escogidos. Por eso es que el apóstol Pedro insiste, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 10, por lo cual, hermanos, procuren aún hacer más firme vuestro llamamiento, y observe usted, y elección. Procuren hacer más firme vuestro llamamiento y elección, es decir, en otras palabras de Pablo, o con otras palabras, usando las palabras de Pablo, ocúpense de su salvación. Procuren hacer firme su llamamiento y elección. Den muestras de que no solamente son llamados, sino que también son escogidos. Den muestras, hagan firme su llamamiento y elección. Por eso es que la vida cristiana no puede ser tomada a la ligera. Hermanos, vivimos, creo que siempre ha sido esta la lucha del creyente, y hoy no es la excepción, en nuestros días no es la excepción. Vivimos en días donde los cristianos toman tan a la ligera la salvación. Escribía Piper en su libro, él decía, yo antes pensaba que mi trabajo como pastor era procurar la edificación de la iglesia, pero leyendo, menciona algunas partes de las escrituras, dice, entendí que cada domingo estamos salvando a los santos. Cuando algunos de los que han sido parte de la congregación se apartan, hermanos, yo no estoy con la seguridad de, bueno, gracias a Dios ya es salvo. Gracias a Dios ya es salvo. En esos momentos, desde el punto de vista de aquí, como seres humanos, sabemos que su alma está en juego, que la condenación está sobre sus vidas.
Por eso es las advertencias, cuando el escritor a los hebreos escribe que cuiden esa salvación tan grande, porque habiendo recibido la iluminación y después rechazando la verdad, se ponen en una situación peligrosísima en el destino eterno de sus almas. ¿Se da cuenta que ser parte de la iglesia no asegura tu salvación? Es la expresión de una vida perseverante en el Evangelio, de una vida creciente en el Evangelio, de una vida creciente en la gracia, lo que hace evidente, eres salvo porque hay frutos de salvación en tu vida, te mantienes en la fe, han pasado quizá años y te mantienes creciendo, conociendo, perseverando en la gracia. Eso es una evidencia de que tu salvación es segura. Pero aquella persona que dice, yo soy salvo y vive descuidadamente, debería temblar ante la realidad de que su alma está a pasos de la destrucción eterna. La Biblia nos advierte de tapa a tapa acerca de esta realidad. El pueblo de Israel, con sus errores, sus fracasos, los juicios que vivió, es una constante amonestación. Estar en el pueblo no asegura tu vida. Si no hay perseverancia, tu vida corre peligro, tu alma corre peligro. Y nuestra tarea como pastores es estar orando por la salvación de las almas, no solamente de ustedes. Pablo mismo lo decía con ese peso: no sea que yo, siendo heraldo, venga a ser descalificado. ¿Dudaba Pablo de la justicia de Jesucristo? ¿Dudaba Pablo del sacrificio eficaz de Jesucristo? No. Pero él sabía que la salvación debería de ser evidente en su perseverancia y en su firmeza en la fe. Él no estaba negando la justificación, no estaba negando la eficacia de la muerte de Jesucristo, pero sí sabía la responsabilidad que cada creyente tiene de mantenerse firme en aquello que ha creído. Estos hombres fueron parte de un pueblo que había sido llamado. Estuvieron ahí, oyeron, escucharon, quizá por algún tiempo dieron alguna evidencia de que sí eran, pero terminaron apartándose, desviándose. Y Pedro dice, para ellos una destrucción repentina vendrá sobre sus vidas. Oiga, qué trágico para el hombre que estando tan cerca pierda al final su alma. Qué trágico final para una nación como la nación de Israel, que siendo un pueblo de promesas, un pueblo que había recibido pactos y que el Salvador llegó, terminaron siendo destruidos por su incredulidad. Tenemos que amonestarnos, tenemos que amonestar a nuestros hijos, tenemos que amonestar a nuestros hermanos, tenemos que despertar nuestras conciencias una y otra vez. No podemos adormecernos, no podemos sentarnos con tranquilidad, no podemos ni siquiera decir gracias a Dios estoy en la iglesia. Tenemos que despertar nuestra conciencia y ver si realmente estamos en la fe, no sea que siendo llamados terminemos siendo destruidos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que Dios quiera que al final del tiempo podamos ver nuestros rostros en la eternidad. Que no solamente seamos de los llamados, sino también de los escogidos. Hagamos firme nuestra elección. Demos frutos dignos de un nuevo nacimiento. Incline su rostro y vamos a orar.